Graba. Ok, primera parte, vamos a hablar sobre el examen, que fue ya hace 2 semanas, o una semana, no, estoy perdido. Ok, no me está haciendo. Sigamos nomás. Examen, primera evaluación, paralelo, creo que fue el mismo para todos. Ok, tema 1. Asuma que tiene los siguientes diccionarios, donde las claves son nombres de artículos de una tienda y los valores corresponden a sus categorías, precios y características. El diccionario de categorías tenemos ping-pong, juego salón, scooter eléctrico, vehículos, bolín, juego salón, etc. Ok. Diccionario de precios. De ping-pong, 230, scooter eléctrico, 300, un bolín, 70, barrio cantante, 29, barrio oficinista, 30. Ok. Diccionario de características. Ping-pong, todas estas características. Ok, estos son conjuntos. Y nos piden implementar las siguientes 5 funciones. Un momento. Ok, entonces, primera función. Dice más caro. Recibe los diccionarios, categorías, precios y un string con el nombre de una categoría. ¿Okay? La función retorna el nombre del artículo más caro en esa categoría y su precio, que esto está divertido. Entonces, lo que voy a hacer es sacar esto y voy a hacerlo por partes. Voy a markdown acá, el código, markdown. Sería entonces, primero nos dice que definamos esta función que retorna el nombre del artículo más caro en esa categoría. Entonces, hay que ver qué hay que ver. Hay que buscar en cada uno el que sea la categoría que nosotros estamos buscando. Si es de esa categoría, guardar el precio. Y al final esto retorna solamente no, retorna el nombre y el precio. Okay. Entonces, primer paso, definimos una función. Más caro, diccionario, categorías, diccionario de precios y una categoría. Ojo, yo no he visto los exámenes, pero seguramente sus profesores ya les calificaron los exámenes. Ah, sí, esto fue sellado. Ok. Entonces, pero seguramente habrá al menos uno perdido que habrá dicho categoría igual input, input ingrese una categoría. Cuando en ningún momento en la función les dice tiene que pedirle al usuario que ingrese una categoría. Ustedes ya reciben dentro de la función una categoría. Y los de mi paralelo ya recordarán que yo el día antes del examen les di ciertas indicaciones, ¿no? Como que recuerden, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Es decir, lean bien lo que dice el ejercicio. Lo más importante antes de empezar a escribir es entender bien el problema. Y bueno, eso es en todos lados, ¿no? Hasta en la vida. Ok, entonces me dice un string
con el nombre de una categoría. Entonces tengo que recorrer, o mejor dicho, bueno, ya dije la respuesta. No hay que recorrer, hay que ir en cada una de las categorías, ver si coincide con la categoría. ¿Okay? Entonces vamos a recorrer for, ¿por qué? Artículo y categoría, ¿no? Por artículo como categoría, ¿en qué? En el diccionario de categorías, punto ítems. Y dos puntos. Ok, pero ya aquí hay un problema, estoy recorriendo por categoría, pero mi variable que recibo se llama categoría. Entonces, aquí le debería poner cat, kt o lo que sea. Ok, así que también le voy a poner art de artículo y categoría en el diccionario de categorías. ¿Okay? Sí está claro por qué estaba mal que haga aquí categoría, ¿no? Estoy reescribiendo la variable categoría que recibe la función, entonces eso está mal. ¿Okay? O sea, no es, bueno, sí, estaría mal, básicamente. ¿Por qué? Porque estaría borrando y no tendría cómo verificar que haya sido esta categoría. Y no voy a decir que a alguno le habrá pasado, pero puede pasar. ¿Okay? Porque en las lecciones vi que algunos se confundían en eso y bueno. Por ejemplo, no sé, tenían que buscar un mes, febrero, digamos, y más abajo hacían mes igual otra cosa. Entonces se borraba el febrero anterior. Pero bueno, entonces mes más caro, esto ya. Entonces, si esta categoría, perdón, si esta categoría de aquí es igual a la categoría, entonces encontramos un artículo que pertenece a la categoría. Perfecto, ya, pero ahora viene el problema. Nosotros tenemos que retornar el artículo más caro y su precio. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, lo ideal sería llevar, ajá, exactamente, lo ideal sería llevar, guardar este artículo y guardar su precio, ¿en qué? En una lista, ¿no? ¿Por qué? Porque me gustaría que sean paralelos y luego ver cuál es el precio más caro, el precio más alto, saco el índice, veo cuál es el que le corresponde y ya está listo el ejercicio. Es decir, lo mismo que nos hacían hacer al comienzo, de que, bueno, tiene una lista, saque el índice del mayor y encuéntrelo acá. Lo mismo, solo que nosotros tenemos que hacer estas listas. Entonces, tenemos una lista artículos, igual una lista vacía, y llamemos categorías igual una lista vacía. No, perdón, precios. Nos interesa el precio, no precios iguales. Entonces, artículos, guardamos el artículo que tenemos en este momento. Y en precios, ¿qué vamos a guardar? Vamos a guardar el precio de ese artículo. ¿Y dónde está el precio de ese artículo? A eso está en el diccionario de precios, ¿no? Append diccionario de precios. ¿Y cómo accedo a la información de ese diccionario que le corresponde a este artículo? Simplemente hago diccionario, artículo, ¿verdad? Listo. Y caso contrario, ¿qué hacemos? Caso contrario, no hacemos nada, entonces escribimos else y listo. Okay, entonces tenemos artículo, categoría, guardamos el artículo, guardamos el precio y ahora sacamos el... Como nos piden retornar el artículo y el precio, voy a hacer lo siguiente. ¿Okay? Voy a poner el precio más alto, simplemente voy a poner el precio, o precio mayor podríamos poner.
precio mayor igual al máximo de precios. Y el artículo va a ser artículos en donde en precios punto index al precio mayor. Ok, y hacemos return artículo precio mayor. Ok. ¿Alguna duda? Así que vamos a leer el siguiente. Me dice total por categoría. Recibimos un diccionario de categorías, un diccionario de precios y una lista de compras. Entonces, ya sabemos que son las dos primeras. Vamos a ver qué es esta lista de compras. Okay. Me dice una lista de strings con nombres de artículos comprados por el usuario. La función retorna un diccionario que indica cuánto ha gastado el usuario en cada categoría de los artículos de la lista. Por ejemplo, total por categoría. Y compró Barney oficinista, ping pong, futbolín, Barry cantante. Entonces esto devuelve juego, salón, 300, muñecas, 59. Luego, en su programa principal, use las funciones previamente implementadas donde aplique para desarrollar lo siguiente. Ah, ok. Okay. Entonces, primer paso, defino la función total por categoría. Diccionario de categorías, diccionario de precios, lista de compras. 2 puntos. Ahora, ¿esta función retorna algo? Sí. ¿Qué va a retornar? Va a retornar un diccionario. Entonces, lo primero que debería hacer dentro de mi función es dar un diccionario vacío. Y por las mismas voy a hacer return a ese diccionario. ¿Okay? Ahora, ¿dónde está lo que tengo que retornar? Lo que tengo que retornar está guardado en categorías y precios. ¿Okay? ¿Quiénes van a ser las claves de este diccionario? Las claves de este diccionario van a ser los valores que están en categorías y lo que esté en precios. Y los valores van a ser los que estén en precios. Pero se van a ir sumando, ¿verdad? Porque dense cuenta, aquí tengo 4 cosas, pero Barbie oficinista y Barbie cantante son muñecas. Entonces, la suma de estas cosas está en muñecas. Y la suma de ping pong y futbolín está en juego salón. ¿Ya? Entonces, lo que debemos hacer es recorrer la lista de compras, ¿verdad? Porque ahí está lo que he comprado. Entonces, para cada una de estas cosas, vamos a tomar su categoría y su precio y vamos a guardar eso en el diccionario. Entonces, for artículo en lista de compras, por artículo en lista de compras, vas a tomar la categoría, el diccionario de categorías en este artículo y el precio va a ser diccionario de categorías, no, perdón, diccionario de precios en el artículo. Ok. Y luego vamos a tomar
tenemos que guardar en ese diccionario, en esa categoría, sumarle el precio. ¿Ok? Entonces, vamos a usar diccionario. Ok, vamos a usar la forma clásica primero. Si la categoría no está en el diccionario, entonces vamos a guardar la categoría en 0. ¿Ya? Y luego simplemente hago diccionario en la categoría más igual. Sí, ese es más fácil de ver. Sí, hago diccionario en la categoría más igual al precio. ¿Okay? Si alguien hubiese querido, pudo haber hecho diccionario.setDefault categoría y 0, y luego hacen diccionario en la categoría más igual precio. O con get. Yo estaba acostumbrado a hacer diccionario en categoría, que sea igual a diccionario.get, categoría 0, más precio. Pero bueno, cualquiera de las tres formas es válida, o también con if y else, solo que con if y else escribo un poco más. If categoría no tiene diccionario, entonces pondrías diccionario en categoría igual a precio. Else, diccionario en categoría más igual, perdón, no sé qué me está pasando. Ok. Cualquiera de las cuatro formas es válida. Simplemente al final hacen retorno diccionario y ya está. Miren cómo son 5 líneas, 6 líneas en el examen. Eso era lo más difícil. Y ya está, se llevaban 10 puntitos ahí. Entonces, ahora en el programa principal vamos a implementar algo que use las funciones anteriores. Entonces, primero pedimos al usuario que ingrese varias categorías a consultar. El usuario podrá ingresar cuantas categorías desee, pero una a la vez. Para terminar de ingresar las categorías, debe escribir la palabra fin. Y para cada categoría ingresada, muestre cuál es el artículo más caro en esa categoría. Ok. Vamos a hacer que... categorías. Fin. Para categoría ingresada por el usuario, muestre cuál es el artículo más caro de esa categoría. Okay. Entonces vamos a hacer una lista de categorías. ¿Okay? Y ahora vamos a pedir al usuario que ingrese una categoría. Va a hacerlo de esta forma. Mientras que la categoría sea distinta de fin, entonces vamos a pedirle categoría igual ingrese una categoría. ¿Okay? Ahora vamos a... No es necesario validar, pero lo voy a hacer. Si la categoría no está... ¿En dónde están las categorías? Las categorías están en las keys de diccionario de categorías. Entonces vamos a decirle, mientras que categoría no esté en keys, en el diccionario de categorías, punto keys. Vamos a decirle print ingresa una categoría válida. Ingresa una categoría válida. Caso contrario, la categoría es válida, entonces vamos a agregarla a la lista que tenemos aquí. Y ahora tenemos que mostrar
¿Cuál es el...? Bueno, de hecho podríamos hacer algo mejor. El if, si la categoría no está en categorías, para que no se repita, ¿no? Porque puedo agregar, no sé, muñecas y otra vez agregar muñecas. Entonces no queremos eso. Y de hecho esto está escrito con la primera en mayúscula. Entonces vamos a escribir fin. Categoría, vamos a hacerle punto no type. Vamos a hacerle lower. Pero el problema es que acá no está en lower. Hay como poner solo la primera en mayúscula. A ver si que no. Sí hay como poner solo la primera mayúscula. A ver, vamos a googlear rápidamente. String Python. No, pues es que punto title le pone a todas las que llevan, les pone a todas las primeras, a las primeras letras les pone todas mayúsculas. O sea, por ejemplo, si el usuario ingresa juego de capítulo. A ver. Belleza. Muchas gracias. Muchas gracias. Alguien me escribió por privado. Punto capitalize. Excelente. O sea, aquí vamos a hacer punto fin y listo. Ahora sí. Ok. Si la categoría no está en categorías, la guardamos. Punto cat. Muy bien. Entonces, primero vemos si la categoría no está aquí, entonces no es válida. Entonces, si no se cumplió este if es porque sí está aquí. Y si sí está allí, entonces ahora revisemos si está en la lista que está ingresando el usuario. Si está en la lista que está ingresando el usuario, entonces acá. Ajá, no tiene que estar aquí y la categoría no es igual a fin. Ok. Y si ya es igual a fin, entonces no hacemos nada, simplemente salimos y hacemos lo siguiente. Ahora vamos a mostrar para cada categoría, mostramos el artículo más caro y el precio de dicha categoría. Pero ¿cómo hacemos eso? Simplemente llamamos a la función más caro. Llamamos a esta función. Llamamos a esta función y le hacemos print. Y aquí en lugar de categoría le ponemos cat. Listo. Entonces ya llegamos 10 puntos más. ¿Ok? Vamos al siguiente. El usuario quiere comprar los siguientes artículos: marcadores brillantes, futbolín, borrador, lapicero y diccionario francés-español. Muestre por pantalla el total a pagar por cada categoría de los elementos de la lista de compras. Muestre también el total a pagar de toda la compra. Interesante. Entonces, si yo tengo esto de aquí,
yo sé que esto es lo que voy a comprar. Entonces, ¿qué vendría a ser esto? Esto puedo considerarlo como mi lista de compras. Y en lugar de ahí, le ponemos compras. ¿Okay? Esa es mi lista de compras. ¿Okay? Ahora vamos a mostrar el total a pagar por cada categoría y los elementos y el total a pagar por la compra. Ok, pero, es decir, simplemente hay que llamar la función 2. O sea, acá, total por compra, esto me da un diccionario y hacemos print a cada par. ¿Okay? Entonces hacemos totales igual, el diccionario de totales igual a esto de acá. Y vamos a recorrer for categoría y total en diccionario totales punto ítems. Hacer lo siguiente y voy a llevar aquí un total final. Este es el total y este es el total por categoría. Entonces lo que voy a hacer es al total final le sumo el total de esta categoría. Y hacemos print simplemente categoría y el total por esta categoría. Vamos a ponerle un set igual. ¿Okay? Y al final, el valor total a pagar es total final. Listo. Okay. Finalmente, para la siguiente lista de categorías, queremos mostrar todos los artículos que tienen al menos todas estas características en común. A ver. Todos los artículos que tienen al menos todas estas características en común. Es decir, que quiero ver a todos los artículos que tengan por lo menos estas características. Es decir, si empiezo a recorrer la lista de características, me interesa ver que tengan estas características. Y luego lo muestro en pantalla. Entonces, vamos a hacer características igual a esta lista. Todos los artículos que tienen al menos todas estas características en común. Entonces vamos a recorrer por artículo y esto de aquí viene en sets. Por artículo y vamos a leer car de características en diccionario de características punto ítems. Dos puntos. Okay.
Entonces, básicamente lo que me está preguntando es que si este conjunto, visto esto como un conjunto, lo que puedo hacer es transformar esto a conjunto. Esto es un subconjunto de las características de las características de este artículo. ¿Ok? ¿Sí está claro? O sea, me interesa que tengan estas características en común. ¿Ok? Todas de esas. Entonces, básicamente tengo que ver si estas características están aquí. Es decir, si este conjunto es un conjunto de estas características. Entonces, lo que tengo que ver es si las características es subconjunto de estas características. Entonces, si se da eso, entonces hago print a este artículo. Porque me dice muestra, entonces simplemente va a mostrar este artículo y listo. Y podríamos hacer algo como, bueno, print ups, los artículos que tienen en común las características. Y aquí hacemos un join. De características. Son dos puntos y ahí sale este print y se muestran todos y se acabó. Okay. Como dice al menos, perdón, creo que leo mal. Como dice al menos todas, o sea, se refiere que pueden tener más características, pero por lo menos tienen que llevar estas cuatro. Una pregunta. ¿Sí? No utilizo mucho y subset. ¿Para qué en sí sirve? O sea, básicamente dice true si, si todos los elementos de características están en car, en este caso. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si A es igual a 1, 2, 5, 6, 9, ¿puedo poner? Yo creo que sí. Y B es igual a 1, 5. Entonces, B es el subconjunto de A. Entonces, al hacer B.isSubset de A, me debe decir true. ¿Ok? Pero si yo pongo al revés, Sería como una condición, ¿verdad? sí, Si te cumple. devuelve un booleano. Si yo A es un conjunto de B, eso es falso. Y bueno, si yo pongo A.isSubset A, me va a decir true. ¿Por qué? Subset significa, o sea, subconjunto significa que todos los elementos del de aquí estén en el de acá. Entonces, en particular, A es subconjunto de A, en este caso B es subconjunto de A, y nada más. Pero por ejemplo, si yo pongo un número que no esté aquí, o cualquier cosa que no esté ahí, por ejemplo X, me va a decir B subconjunto de A es falso. Ah, no, claro, sí, sí. Me va a decir que esto es falso porque no tiene la X. La X no está en A. Y voy a decir A es subconjunto de B, no porque A no está en B. Y bueno, A siempre va a ser subconjunto de sí mismo. ¿Ok? Sí, ya me quedó claro, gracias. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta de este primer tema? ¿Algo más? Profe, ¿puede dejar ver otra vez el 4? Es justamente ahí.
Este. Simón. Una pregunta, ahí no hay problema que en el ítems y en las funciones de diccionario de como que otro tipo de diccionario, porque da un y ¿Qué, perdón? da otro tipo de lista. No me acuerdo cómo se llama esa lista que botaba los diccionarios con esas funciones. Aquí. O sea, botaba, por ejemplo, si ponía que botaba que punto algo. Ajá, sí, 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 sí. O sea, entiendo lo que dices. Vale, No, no hace ningún problema ahí. Es como que no, lo puedo no. probar, pero no tenía esa certeza. Claro. Hagamos un diccionario sencillo. Este, que vamos a hacer diccionario igual zip de L, diccionario a zip de L, entonces print AD. A ver, ¿qué hice mal? Ah, no, es L. Simplemente tengo que poner a L. Perfecto. Ya. Entonces tengo este diccionario. Eh, los, las claves son 3, 1, 2, o sea, 1, 2, 3, y los valores correspondientes a 3, C, B y A. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago, por ejemplo, de punto keys? No me da una lista, sino que me da un tipo de dato que se llama diccionario keys, pero se parece a una lista. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo no le puedo hacer diccionario keys en posición 0. El programa se cae, porque no soporta indexación. No está hecho para ser indexado, ni para hacer slicing, ni nada. Sin embargo, es una colección. Entonces, es iterable. Es decir, que yo puedo recorrer esto de aquí. No lo puedo indexar, pero sí puedo recorrerlo. Así mismo con ítems. Diccionario ítems. Me da algo que se llama diccionario ítems. ¿Ok? Que es una colección de tuplas de clave de valor. ¿Ok? Tuplas de clave de valor. Entonces, simplemente para que salga todo. Son tuplas de clave de valor, ¿ya? Que yo no puedo decir, bueno, cógele la posición 1. Yo no le puedo decir eso. Pero lo que sí puedo hacer es recorrerlo, porque es iterable. Esto lo puedo recorrer y simplemente lo que estoy haciendo aquí es recorrer categoría y total en este diccionario. Okay. Si no me crees, pues vamos a poner aquí por número, letra y de punto ítems. Hacemos print a número y letra. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, asimismo, por ejemplo, acá yo dije, si esta categoría no está en categoría keys, no, pues values tiene que ser. Porque me interesa el valor. El valor de este diccionario son las categorías. Entonces, si esta categoría no está en values, en los valores de categorías, entonces ingreso una categoría value.
Listo, entonces terminamos el primer tema. Vamos al tema 2. Dice, asuma que tiene las 3 listas paralelas. Palabras, categorías. Okay. Implementa la función desordenar palabras. Se recibe una palabra y la retorna desordenada. Para desordenar, la función toma aleatoriamente 3 índices distintos de la palabra e intercambia las letras en esos índices. Repite este proceso 50 veces. Ahora, primera cosa. Nos dice aleatoriamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es importar random, ¿no? Entonces, importamos random, como prefieran. Normalmente hacemos rd. Y me dice implementar una función, entonces vamos a implementar desordenar palabra. Entonces me dice hacer este proceso 50 veces. ¿Ya? Entonces vamos a hacer for in range de 50. O sea, vamos a hacer esto 50 veces. Como no me interesa la variable que esté aquí, porque no depende, el desorden que le haga no depende de la iteración en la que esté. Entonces simplemente voy a hacer un for subguión, puede ser for i o como ustedes quieran. Yo puedo hacerlo for subguión in range. Entonces tenemos que tomar 3 índices. Lo importante es que sean distintos. ¿Okay? Y una cosa más. La palabra ¿qué pasa con la palabra? Son 2 índices, ¿no? Son 2 índices. Me parece que hicieron esa corrección. Toma 2 índices distintos e intercambia las letras en esos índices. Okay. Entonces, recordemos que los strings no son mutables. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo hola igual, ¿cómo estás? Yo no puedo decirle, ¿sabes qué? En hola, print hola la letra -1. No, perdón. Sí puedo hacer esto. Esto sí puedo hacer. La letra -2. Me va a dar una A. Pero yo no puedo decirle hola en la -2 que sea igual a C. Eso yo no puedo hacer. Porque no puedo asignarle a los strings. Los strings son inmutables. ¿Okay? Entonces, lo ideal es convertir este string a una lista. ¿Okay? Digamos, lista es igual a list de palabras. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Hola igual a list de palabras. Entonces, sí voy a poder modificar. No se llama palabra, se llama hola. Hola. Sí. Entonces, primero printa -2 y es la A, pero después hago hola en -2 igual a C, entonces se cambió esto. Y simplemente, para volverlo a hacer string, esto no es así, porque esto es un string que literalmente el string es esto. Es un string que literalmente dice esto. Al hacerle string a esta lista, lo que hizo fue eso. Lo leyó tal como es y lo hizo string. ¿Okay? Para convertirlo en string, lo que vamos a hacer es un join de hola. Y ahí va a estar modificado.
O esto no debe estar conectado. Ahora sí. Entonces, ¿cómo es tax? ¿Ok? Entonces, así vamos a modificar el string. Entonces, vamos a hacer una lista y al final lo que vamos a retornar es la lista hecho string, pero para hacerlo string lo hacemos join. Join a la lista. Listo. Bueno, ahora sí, tenemos que tomar dos índices distintos, aleatoriamente. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Índice 1 igual, tomamos un índice al azar, ¿okay? Rand int de len de la lista. Puede ser len de palabra, len de la lista, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle n igual esto. ¿Por qué? Porque si no voy a estar dentro de rand int a cada rato haciendo len de lista, len de lista, len de lista, len de lista, len de lista. Y eso va a cansar el programa. Entonces voy a hacer índice 1 igual a rand int de n y voy a hacer índice 2 igual a re.rand int, no, rand, uy, ya me confundí. A ver, import rand. Pero también puede coger dos en choice. Ya, el problema es que me dice índice. Ah, es cierto. Entonces, Pero después podría buscar el index con index. y si tienes letras repetidas, Ah, sí, también. claro. Sample, join, ¿qué? Join, sample. ¿Podría hacer sample de? Ok. A eso me quería referir a sample, que se coge dos índices, creo. Ok. Ok, vamos a hacer entonces lo que supiera. Va a ser n igual range de len. Ok, sí, tiene sentido. Sí, sí, sí. No se me hubiese ocurrido. Bueno, no se me hubiese ocurrido hacerlo así. El range de len de lista. Ok. Entonces, estoy tomando este n que sea igual a este conjunto, que sea range de lista. No es un conjunto, tampoco es un. A esta cosa, a este objeto que tiene los números de 0 hasta len de lista menos 1. Es decir, de los índices de la lista. Y voy a hacer índice 1 índice 2 igual a rd.sample de n. Y que sean 2. Así es la sintaxis de sample, ¿no? Entonces, lo que a mí se me ha ocurrido es tomar un índice, hacer un índice, y luego hacer otro índice, otro, y mientras que este índice 2 sea igual al primero, porque imagínense que de mala suerte salió el mismo, entonces tengo que otra vez volver a pedir otro índice. Pero bueno, es más sencillo la solución que han propuesto ustedes. Tomar un sample y sacar dos números. Solamente para probarlo. Vamos a ver acá. N igual range, digamos que la palabra tiene 5 letras. Entonces vamos a hacer print a índice 1, índice 2. Ok, entonces me toma dos números y siempre van a ser distintos, porque sample toma elementos sin reemplazo. Ajá. Pero bueno, en fin. Entonces tomamos dos números al azar y en la lista, en índice 1, lista, en índice 2, los intercambiamos, entonces simplemente hacemos este jueguito. Y ahí se intercambian y esto va a ser los 100 veces, 50 veces, perdón. Y ya está. Y lo voy a ejecutar para probarlo.
Entonces vamos a desordenar. Hola. Lao. Bueno, realmente no parece que hizo mucho, pero lo hizo 50 veces. Y mágicamente quedó la H al comienzo de la palabra. Y si yo vuelvo a ejecutar esto, hola, o sea, me va a salir distinto. Entonces, mientras más letras tenga, es más probable que me salgan combinaciones diferentes. Ok, qué divertido. Entonces, esto repite el proceso 50 veces. Entonces, ya está aquí y listo. Muy bien. Entonces, luego implemente un juego de adivinar palabras usando la siguiente mecánica. El usuario debe escoger una categoría de juego. ¿Okay? Ingreso por teclado. ¿Okay? Dos nuevas listas paralelas. Palabras y puntos considerando solamente las palabras de su categoría. En cada iteración de juego su turno, su programa escoge una palabra aleatoria para jugar y luego desordena utilizando la función desordenar. Muestra al jugador la palabra desordenada y pídele que adivine. Que la adivine. Ingreso por teclado. Okay. Si adivina, el jugador acumula los puntos de la palabra multiplicados por la longitud de la misma. Caso contrario, el jugador acumula un intento fallido. En ambos casos se pasa al siguiente turno y la palabra usada en este turno del juego ya no podrá volver a aparecer en un turno posterior. Es decir, hay que recordar las palabras que ya hemos usado o simplemente sacarlas de... No sacarlas de la lista. Sería mejor. Dice que siempre va a perder el usuario con esas palabras feas que salían. El juego termina cuando el usuario se ha equivocado 5 veces o las palabras de la categoría escogida se han terminado. Al final muestran los puntos acumulados y las palabras adivinadas correctamente por el usuario durante el juego. No entiendo eso de categoría de juego. Ah, categorías. Ah, listo, ya entendí. Ok, entonces, según la categoría se escoge las palabras. Perfecto. Sería mejor si esto fuese un diccionario, creo yo. Sí, sería mejor estos, un diccionario de saludos y saludos, hola 5, deportes, fútbol 10, países, 90, 75, sí, no sé. Ok, entonces, o sea, no, o sea, sí sé por qué, pero creo que sería más fácil escoger las letras si esto fuese un diccionario. Ok, entonces, comencemos. El usuario debe escoger una categoría de juego. Entonces vamos a hacerle print categorías. Vamos a hacer print join de set de categorías, de L categorías se llama. Simplemente para que el usuario vea, mira, estas son las categorías y le vamos a decir, escoge a una categoría. Escoge una categoría. Muy bien. Su programa debe crear dos nuevas listas paralelas de palabras considerando solamente las palabras de su categoría. Ok, tiene sentido. Entonces vamos a tomar for palabras puntos, palabra, categoría, puntos.
Sí, puntos. Inzip de L palabras, L categorías y L puntos. Entonces vamos a hacer una nueva, dos nuevas listas, de hecho. Palabras y puntajes, pongámosle, para que no se repita con puntos. ¿Ok? Entonces, for palabra, categoría, puntos, inzip de esto. Si esta categoría es igual a la categoría que ingresó el usuario, vamos a hacer palabras.append palabra y puntajes.append puntos. ¿Ok? Ok, y ya está eso. Entonces, en cada turno del juego, el programa escoge una palabra aleatoria para jugar y luego desordena utilizando la función desordenar. Entonces, la palabra es aleatoria. Entonces, ya. Mostramos mejor la palabra. Entonces, vamos a empezar por acá. Sí, el juego termina cuando el usuario se ha equivocado 5 veces o las palabras de la categoría escogida se han terminado. Entonces, podemos hacer, bueno, de ley hay que hacer un while, ¿ok? ¿Y cuál es la condición? Que se haya equivocado, ok, entonces hay que llevar un contador de turno, comenzamos en turno 0, ok, y los errores, comenzamos en 0 también. Entonces, mientras que los errores sean diferentes de 0, perdón, sean menores que 5 y que el turno sea menor que la cantidad de palabras, vamos a jugar. Entonces, si adivina, a ver, no. Entonces, ahora tenemos que escoger una palabra aleatoria y desordenarla. Entonces, vamos a tomar una palabra aleatoria, hacemos random choice, choice a palabras, ¿no? Y de una vez vamos a sacar los puntos. Los puntos de esa palabra son puntajes en palabras, punto, aunque podríamos hacer choice mejor de un índice, pero bueno, no importa, porque no se deben repetir las palabras por categoría. Entonces, puntajes, palabras, punto index, palabra. Puntajes, palabras, punto index, palabra. Y ya tenemos la palabra y los puntos que vale dicha palabra. Entonces, mostramos al jugador la palabra desordenada. Ah, ok, entonces hay que desordenarla. La función se llama desordenar. Entonces vamos a ponerle desorden igual a desordenar palabra. ¿Ok? Mostramos al usuario. Entonces adivina la palabra. Desorden.
Ahora le decimos ingresa por teclado. Disculpa, una pregunta. ¿Sí? ¿Esta clase lo va a subir? Es Sí, que ya me tengo que retirar, no puedo verlo de NUPA, lo que va a dar. sí, sí, las puede subir. Va a subir en dos partes, de hecho. Una solo del examen y otra solo del NumPy para que vean. Ah, ya, ok, listo. Igual, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, hacemos el ingreso. Si adivina, el jugador acumula puntos de la palabra multiplicados por la longitud de la misma. Es decir, tenemos que llevar el puntaje, empieza en cero. Entonces, si este ingreso, y vamos a ponerle capitalize por si acaso, ¿no? Si el ingreso capitalize, no, no, entonces tiene que ser el ingreso tal como lo ingresó. Si este ingreso es igual a la palabra, por eso yo no hice desorden a la misma palabra, sino hice una nueva variable. ¿Okay? Entonces, si este ingreso es igual a la palabra, si ese ingreso es igual a la palabra, hay que sumarle el puntaje. Puntaje más igual eh, puntos por el len de la palabra. Muy bien. Caso contrario, el jugador acumula un intento fallido. ¿Okay? Caso contrario, el jugador acumula un intento fallido. Es decir, que errores más igual 1. Y de cualquier manera, turno avanza un turno. Y la palabra usada en este turno ya no podrá volverse a aparecer en un turno posterior. Es decir, que voy a almacenar usadas, una lista vacía. Entonces, mientras que la palabra está usada, vamos a pedir otra palabra. ¿Ok? Busco una palabra. Si ya está repetida, busco una nueva, así hasta que encuentre una palabra nueva, y luego la agrego a usadas, para que no se repita la próxima vez no se repita la próxima vez. ¿Okay? Al final muestre los puntos acumulados y las palabras adivinadas correctamente por el jugador durante el juego. ¿Ok? Entonces, bueno, hacemos print, puntaje final, eso es el puntaje acumulado, o podemos ponerle aquí puntos acumulados, puntaje, palabras, y ahora también hay que guardar las que adivinó, entonces pongamos adivinadas. Entonces, si aquí le sumamos el puntaje, entonces aquí adivinadas. Punto append palabra. Podemos ponerle también un mensaje, no sé, print, adivinar. Okay. Palabras adivinadas, no sé. Punto join de las palabras adivinadas.
Ok, se acabó. ¿A una duda? Ok, entonces